Hola, buenas tardes. Ustedes saben que el Instituto Max Planck, con sede en Berlín, ha sido foco de desarrollo de estudios en historia y filosofía de la ciencia desde 1994. En la actualidad lleva a cabo programas de investigación y proyectos asociados bajo el nombre de Perspectivas Globales del Conocimiento en la Historia e Historia de la Ciencia Digital y Computacional, adscriptos a la epistemología histórica. Aquí mi interés tiene que ver con comentarles en qué consisten estas investigaciones y por qué podrían ser de interés para el ámbito de la arqueología histórica latinoamericana, cuando se piensa en la amplia gama de ejes temáticos que involucran, tanto como para proponer una reconstrucción de comunidades epistémicas fundantes y emergentes en su recorrido. La palabra clave es integración, en este caso el Instituto Max Planck con sede en Berlín. Integración de una serie de desarrollos que convergen en estos estudios novedosos en historia de la ciencia. Por un lado, la sumatoria de sistemas de información, matemática computacional, en base a teoría de las redes, grafos y modelos. En segundo lugar, todos los desarrollos en análisis bibliométricos y cienciometría. En tercer lugar, uno podría nombrar el desarrollo de la lingüística computacional ligada a la lingüística, a la sociología, a la psicología social, en el marco de instrumentos del estilo con un parecido de familia al diferencial semántico también. Y a esto hay que sumarle el impulso de proyectos digitales en humanidades en los últimos años, tales como la Red Europea de Infraestructuras para la Investigación Digital de Artes y Humanidades o la taxonomía de las actividades de investigación digital en humanidades. Y una serie de herramientas y métodos tales como la adquisición de datos, simulación, aprendizaje automático, etc. Por otro lado, desde el Instituto Max Planck se focalizan en la estructuración de datos brutos en la argumentación, creación de relaciones, desarrollo de investigación temporal y espacial, análisis de sistemas para la reconstrucción de contextos históricos. Un buen ejemplo es el proyecto de Patrimonio Cultural Europeo en línea y, en el caso de trabajo en fuentes, el modelo de referencia conceptual del Comité Internacional para la Documentación del Consejo Internacional de los Museos, ICOM, en los que ellos han participado. Decíamos al principio que si bien se habla de desarrollos nuevos, están anclados en el marco del enfoque epistemológico que es clave dentro de su recorrido. Estamos hablando de la epistemología histórica, con nudos gordianos tales como la reconstrucción de casos históricos situados, el centro puesto sobre las prácticas científicas, la identificación de ontologías relacionadas con comunidades epistémicas, que se suma justamente en la actualidad a la investigación de redes históricas para la descripción de sistemas de conocimientos dinámicos, aplicando métodos formales de análisis de redes sociales a corpus de datos históricos. También uno tiene que pensar en varias líneas o estudios que están integrados en diferentes líneas. Algunos estudios tienen que ver con capas de redes sociales, otros estudios tienen que ver con el modelado semántico y otros tienen que ver con el desarrollo de ontologías. Y acá puntualmente también el Instituto Max Planck ha estado trabajando conjuntamente con el modelo de datos de Europeana para datos de objetos culturales o la descripción de archivo codificado para ayuda de búsqueda de archivos. Conjuntamente con estos grandes estudios o líneas de estudio, uno puede identificar distintos tipos de enfoques que también están interconectados entre sí. Por ejemplo, el enfoque numérico, donde se examinan escenarios de interacción entre redes sociales, semióticas y semánticas a partir de casos de estudios específicos,
o el enfoque topológico, que se refiere a preguntas sobre las relaciones estructurales en las redes sociosistémicas, o el enfoque basado en agentes, donde los sistemas de agentes programados se utilizan para interacciones centrales en varios estudios de caso con el objetivo de comprender la aparición de redes empíricas a través de simulaciones. Puntualmente, a mí me interesa rescatar 3 trabajos que han surgido desde el 2019 y se llevaron a cabo hasta el 2020. Uno es el trabajo de Wintergrund, de 2019. Él estudia, tomando como base el modelado semántico de datos y el análisis matemático de redes. Describe una teoría para un análisis de red combinado y una descripción basada en modelos de estructura de conocimiento histórico. Partiendo del enfoque de la epistemología histórica, esta teoría introduce 3 capas de redes interconectadas. La red semántica, que describe las estructuras del conocimiento; la red semiótica, la representación física y formal del conocimiento; y la red social de actores, que son indispensables para la estructuración y reestructuración del conocimiento. El autor sobre todo se centra en estudios de casos, tales como la historia de la relatividad general, la historia de la sociedad Max Planck, la construcción de la cúpula de la Catedral de Florencia y la esfera de Sacro Bosco. Cada ejemplo pertenece a un periodo histórico diferente y se aborda desde preguntas de investigación diferentes. El segundo caso es un estudio de Valeriano y otros, también del 2019, donde analizan el proceso de emergencia de nuevas comunidades epistémicas. La investigación se basa en datos semánticos relacionados con el contenido extraído de un cuerpo de 300 y pico de ediciones impresas, principalmente de libros de texto utilizados para enseñar cosmología en universidades europeas entre 1472 y 1650. Las comunidades epistémicas se identifican como familia de ediciones, agrupadas según su contenido, que finalmente llegó a dar forma al conocimiento dentro y por medio del marco educativo europeo. Todo esto a partir de un método de clasificación del contenido textual de los libros, la construcción de una red en capas definidas en torno a la pregunta de investigación. Los análisis se realizan en torno a relaciones semánticas entre libros, que son considerados grafos, y mostrando la contribución de cada capa al surgimiento de nuevas familias de ediciones. La interpretación se realiza dentro de un marco histórico y así logra identificarse una comunidad epistémica originaria que representa la continuidad con la tradición medieval, de 2 nuevas comunidades científicas divergentes que se originaron en el contexto cultural de los países bajo la Reforma, que aparecen en la década de 1530. El tercer estudio es de Samani y otros, del 2020, donde es posterior este estudio a los 2 nombrados anteriormente, centrándose en un grupo de ediciones de mayor impacto, que se identifican como un transmisor de conocimiento, ya que unen el conocimiento pasado con el futuro a través de un largo intervalo temporal. Estos libros introducen nuevos conocimientos que luego son adoptados por casi todos los libros publicados hasta el final de todo el periodo de estudio. Bien, abriendo la caja de Pandora, creo que es importante rescatar lo que se está haciendo dentro del Instituto Max Planck por los siguientes puntos. En primer lugar, un trabajo transdisciplinar como forma de integración, lo que es central, donde se toma ciencias formales y ciencias sociales de manera conjunta, se abordan problemas metodológicos relacionados con el tiempo y que los estudios de historia digital y computacional podrían ser de utilidad a la hora de analizar fuentes históricas y material digitalizado propio del pasado lejano en un mismo contexto. Hay todo un recorrido en el marco de la arqueología histórica latinoamericana, pero creo que aún debería profundizarse en temas o en desarrollos tecnológicos como los que ha logrado el Instituto Max Planck. En segundo lugar,
Desde Berlín uno está viendo los estudios de casos que ellos presentan, suelen ser estudios o aplicaciones sobre ejemplos clásicos o paradigmáticos en la historia de la ciencia. Quiero pensar en la arqueología histórica latinoamericana dentro de un marco global, que quede comprendida en la historia de la ciencia, muy diferente de su paralelo europeo, la arqueología medieval, y teniendo en común recortes específicos utilizando los estudios de caso, justamente. En el ámbito de la arqueología histórica latinoamericana hay vastos caminos abiertos, unas cuantas líneas de trabajo, tales como la arqueología de conflicto, de frontera, marítima, urbana, entre otros, lo que induce a pensar desde sus postulaciones originarias, tomando autores fundantes, cuántas comunidades epistémicas hoy podríamos identificar justamente a partir de líneas investigativas. En tercer lugar, el uso de la epistemología histórica como referente o como base epistemológica. En el ámbito de la arqueología histórica latinoamericana se ha desarrollado bajo miradas epistémicas arraigadas en el contexto, originariamente, la influencia del marxismo, de la arqueología y la antropología social, siendo muy coherente justamente con la epistemología histórica y sus postulados. Donde uno podría encontrar en cualquier programa o texto algún referente básico, como el caso de Orser o Fagan. Desde las propuestas del Max Planck, claramente la integración a las que hemos hecho referencia implican estudios que van más allá de los análisis bibliométricos o cienciométricos tradicionales. Hay unos cuantos análisis bibliométricos hechos en el ámbito de la arqueología en general. Nos es más difícil encontrar en el ámbito de la arqueología histórica. Aún así, pensamos que este tipo de estudios que realiza el Max Planck realmente es un avance con respecto a los análisis bibliométricos tradicionales. En quinto lugar, el uso del enfoque de redes socioepistémicas, que el Instituto Max Planck se ha centrado sobre todo en las redes históricas, donde está aplicando estos métodos formales de análisis de redes sociales y variantes de modelado de redes. En América Latina hay estudios recientes colindantes con el ámbito de la arqueología histórica donde ya se han utilizado. Nos faltaría aplicar análisis formales desde justamente esta mirada socioepistémica en el ámbito de la arqueología histórica latinoamericana. Sexto, una de las características más prometedoras de las investigaciones del Max Planck es la identificación a partir de comunidades epistémicas originarias, a través de textos emblemáticos y ediciones, el aporte de innovaciones duraderas o impactantes, y cuáles han sido sus efectos, los mecanismos de formación de comunidades epistémicas emergentes, conjuntamente con la delimitación de nueva ontología. En la arqueología histórica latinoamericana permitiría rastrear, a partir de obras emblemáticas o fundantes, el recorrido e impacto a nivel de red social, semiótica y semántica, como también el aporte de un mapeo actual de situación en cuanto a comunidades epistémicas emergentes y ontologías propias. Y aquí, cuando digo ontologías propias, me estoy refiriendo, lógicamente, a datos electrónicos. En séptimo lugar, en cuanto a las capas de las redes socioepistémicas, las ya nombradas social, semiótica y semántica, en la arqueología histórica latinoamericana permitiría analizar los vínculos entre investigadores e instituciones. Pensamos en una reconstrucción que nos permita conocer dónde se lleva a cabo investigación de áreas por países, regiones, centros de investigaciones, universidades, qué redes los conectan y de qué manera. En relación a la red semiótica, pensamos en la identificación de elementos de conocimiento específicos utilizados, libros, artículos, informes, instrumentos, etc. En cuanto a la red semántica, proporcionaría información de cómo se conectan los elementos de conocimiento, los niveles en los que se pueden clasificar y sus vínculos. Queda mucho por hacer.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Virginia, por tu conferencia. Eh, Quería preguntar, vos, bueno, hacías referencia a las comunidades epistémicas. Quería preguntar cómo se reconocen las comunidades epistémicas. Está silenciada. Perdón, ahí en el caso de los trabajos que estoy mencionando, se reconocen a través, se sigue el recorrido a través de un análisis de contenido, una especie de diferencial semántico, donde vos vas viendo publicación originaria, difusión de esa publicación originaria en otras áreas, qué se toma y qué se aplica y para qué se aplicó. Claro. Es súper interesante, trasciende, yo lo digo en un momento, trasciende cualquier estudio sociométrico tradicional, en el sentido de que es algo más que estadística. O sea, a mí no me interesaría saber cuántos estudios hay hechos, sino hacia dónde fuimos, desde dónde partimos y hacia dónde fuimos. Y cómo fue que llegamos ahí. Y cómo va cambiando, han ido cambiando nuestros intereses dentro de un área. Claro. Y la historia, otra pregunta te hago. Si la historia de los conceptos se anticipó al Mm, modelado semántico. sí, sí. Eh, la historia de los conceptos. Desde la filosofía de la ciencia, vos podés pensar en varias respuestas para esto. Trabajamos con el lenguaje y con el significado que tiene un término específico dentro de ese lenguaje. Tenés varias miradas para hacer. Acá lo que les importa a esta gente más que nada es que el cambio de lenguaje, el cambio de sentido de un término implica un cambio de denominación de objeto y un rumbo que va a cambiar. Sí, es independiente, o sea, evidentemente hemos trabajado con el lenguaje durante toda la historia de la filosofía y, digamos, hoy tenemos una apoyatura tecnológica que nos permite hacer este tipo de reconstrucciones de manera mucho más ágil, más rápida, etcétera. Sí, sí, evidentemente es previo, que es tu pregunta. Bueno, Virginia, te agradezco un montón.